Colombia está a punto de tomar una decisión que puede cambiarlo todo. Y en medio de esta carrera contrarreloj hacia las elecciones, surgen voces que prometen romper con lo de siempre. Hoy ponemos bajo la lupa a uno de los protagonistas de esta contienda, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Un hombre que viene de la academia, que no se considera político tradicional y que ahora se mete de lleno en el terreno más complejo: conquistar el voto de los colombianos. En esta entrevista no solo habla de su salto a la política, sino que lanza duras críticas al gobierno actual, cuestiona el manejo de la economía, la salud y la seguridad, y plantea una visión ambiciosa: conectar a Colombia con el mundo y proyectarla hacia el 2050. Pero también deja frases contundentes que marcan su postura. Vale más ganar a cualquier costo o mantenerse firme en los principios. Prepárate, porque aquí no hay discursos tibios. Hay posturas claras, propuestas polémicas y una mirada distinta sobre el futuro del país. ¿Estamos frente a una alternativa real? ¿O a otra promesa más en la política colombiana? Grato estar aquí. Usted ha sido funcionario público, ha estado, digamos, en ese mundo, fue ministro de Comercio, fue ministro de Hacienda también, maneja muy bien esos temas, pero ¿cómo ha sido hacer campaña política? Porque eso es otro cuento. Es otro cuento. En realidad, incluso yo tengo 33 años de vida profesional, de los cuales 29 han sido en la academia. He tenido la fortuna de ser profesor universitario durante 29 años. Nunca he dejado mi cátedra, salvo en el ejercicio de lo público. Y he tenido la fortuna de ser rector de 4 universidades, director de posgrados, director de pregrados, vicerrector financiero, vicerrector académico, mejor dicho, todos los cargos en el mundo académico. Luego, claramente, llegar a la política es totalmente distinta, porque cuando yo llegué al ministerio, nunca llegué por razones políticas. No conocía al presidente de la República. Sino por razones técnicas. Por razones técnicas. A mí me llamaron un día un señor a quien no conocía y me ofreció un ministerio de comercio. Y en esta oportunidad, pues es salir a plaza pública, a echar discursos, a hablar con la gente, pero me parece apasionante, la verdad, lo he disfrutado. Y a conseguir votos, ¿no? Y a conseguir que no es tan votos, fácil. claro, a conseguir votos, pero a escuchar a la gente. Yo creo que uno, en la medida en que lo escucha empáticamente a las personas, uno encuentra la posibilidad de dar respuestas posibles. Y como conozco de la cosa pública, pues sé qué se puede y qué no se puede. Y creo que en este ejercicio estoy viviendo un libro que se llama Fish, que es disfrutar los momentos que uno tiene en la vida. Yo sí estoy disfrutando la campaña. ¿Qué le dieron en la casa cuando usted llegó y dijo, bueno, acepté ser la fórmula de la vicepresidencia de Abelardo de la Espriella? No, digamos que lo que es importante es que cuando yo acepté eso, tuve una comida con Abelardo de la Espriella en su casa en Barranquilla, y fue con mi señora, porque él me llamó el domingo en la noche, Sí. me dijo, vente para Barranquilla con tu señora y quiero hablar con mi señora y quiero contarte algo sobre la campaña. Y ahí fue la cuarta vez que había visto a Abelardo de la Espriella, la verdad. Y en medio de esa conversación, pues de alguna manera yo anticipaba lo que eventualmente venía. Tenía medio preparado qué es lo que tenía que hacer, pero no estaba totalmente preparado. Tanto así que incluso después de que él me hace la oferta, le dije, mire, antes de que yo le acepte, tengo que redactar mi carta de renuncia, porque tengo que renunciar a la universidad. Y tengo que hablar con mi jefe, porque si no, ¿qué puedo hacer? Entonces, en términos generales, pues yo llego a este escenario de un mundo totalmente atípico, el mundo académico, pero fue apasionante en esa conversación, pues el poder establecer una discusión sobre lo que debía ser el país, sobre los riesgos de la democracia, lo que estamos viviendo en este momento, y sobre las preocupaciones que yo tenía como académico. Yo hubiera podido no aceptar, la verdad. Lo hice por los jóvenes, lo hice por mis hijos, por los hijos de tus hijos, por en general los ciudadanos en este país que posiblemente no se dan cuenta, pero así es, estamos en riesgo en la democracia y en las instituciones. Ha sido interesante lo que ha pasado en esta campaña. Viene pasando desde hace otras campañas, pero sobre todo en esta hemos visto que hay un protagonismo importante de las fórmulas vicepresidenciales. Porque en la práctica, cuando usted se va a la Constitución, un vicepresidente tiene una sola tarea, y es reemplazar al presidente de la República en caso de que llegue a faltar. Pero hemos visto en esta campaña que ha habido un protagonismo importante, en su caso, en el caso de Juan Daniel Oviedo, en el caso de Ida Quilcue, y son muchísimas las fórmulas que han tenido muchísimo protagonismo. Y hablábamos hace algunos días aquí con Abelardo de la Espriella, y nos decía, yo quiero que José Manuel Restrepo sea como el Marco Rubio en mi gobierno. ¿Cómo ve usted eso y cuál va a ser el papel que usted va a tener en caso de llegar a la Casa de Nariño en la vicepresidencia? Mire, lo primero que acordamos es que yo no voy a ser ministro de ninguna cartera. Yo lo que voy a hacer es un puente entre los actores de política local y los actores internacionales. Puente entre los actores económicos para darle tranquilidad a los mercados internacionales y calificadoras de riesgo sobre el manejo económico y el manejo fiscal. Puente en el Ministerio de Energía con los actores internacionales interesados en invertir en Colombia en energías renovables y en otras formas de energía. Puente entre el Ministerio de las TIC y las oportunidades de Colombia internacionales en cuarta revolución industrial, en inteligencia artificial, en computación cuántica. Puente entre la Cancillería colombiana y las oportunidades de una nueva relación con Estados Unidos, sobre todo a partir de las oportunidades que tenemos con Venezuela, para, entre otras, además, llegar con inversionistas colombianos
menos a Venezuela, o para abrir nuevos mercados en Oriente Medio, en Asia, donde yo creo que Colombia tiene mucho por desarrollar más allá de Corea del Sur. Tiene que tener Japón, Indonesia, Malasia, India y otros destinos. Y puente también entre el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Educación y las necesidades en ciencia, tecnología e innovación, pero también en seguridad estratégica. En el fondo, es conectar a Colombia con el mundo y tratar de proyectar a Colombia al 2050, como enamorar al país de una nueva dimensión de nación en donde se abren muchas más oportunidades en muchos frentes. Colombia no solo está eligiendo un presidente, está definiendo quién va a mover realmente las piezas del poder. Y en ese escenario aparece José Manuel Restrepo. Pero la gran pregunta es, ¿cuál sería su verdadero papel dentro del gobierno? No estamos hablando de un vicepresidente tradicional. No sería una figura decorativa ni alguien esperando reemplazar al presidente. Su rol, según lo que ha planteado, sería completamente distinto. Restrepo sería el encargado de conectar a Colombia con el mundo. Sería el puente entre el país y los mercados internacionales, los inversionistas, las calificadoras de riesgo y los grandes centros económicos globales. En la práctica, esto significa salir a recuperar la confianza internacional, abrir nuevas oportunidades en regiones como Asia y Medio Oriente, y fortalecer relaciones estratégicas con países clave como Estados Unidos. Además, tendría un papel clave en temas del futuro. Impulsaría sectores como la inteligencia artificial, la industria tecnológica, la computación cuántica y las energías, tanto renovables como tradicionales. También sería una pieza fundamental para garantizar estabilidad económica, enviar señales claras a los mercados y proyectar a Colombia hacia el largo plazo. En pocas palabras, sería la cara técnica, económica e internacional del gobierno. Mientras el presidente estaría enfocado en el territorio nacional, Restrepo estaría enfocado en posicionar a Colombia en el mundo. No manejaría un ministerio, pero sí tendría influencia directa en decisiones estratégicas, y eso cambia completamente el juego. Ahora, la pregunta es, ¿este modelo realmente puede funcionar o es una apuesta demasiado ambiciosa? Usted es un hombre que sabe de economía. Ya hablamos de su experiencia como catedrático, como profesor, pero también como ministro de 2 carteras, pues que manejan eso, el tema de la economía. ¿Cómo ve el manejo que le está dando el gobierno al tema del Banco de la República? Porque hoy, en un tono muy conciliador, dice el doctor Leonardo Villar, bueno, hay que bajarle el tono, y la respuesta del ministro de Hacienda, Germán Ávila, no fue la más cortés, podríamos decirlo, insistiendo, por supuesto, en que se equivoca el Banco de la República subiendo las tasas de interés como las subió. Entonces, ¿cómo ha visto usted este manejo? ¿Qué debería pasar? Porque al gobierno del presidente Gustavo Petro le quedan 4 meses, pero en esos 4 meses, pues el banco tiene que seguir tomando decisiones. Silvia, es muy preocupante. Y es muy preocupante por una que es de esas instituciones más importantes dentro de la democracia colombiana. La autonomía de la banca central ha sido un principio constitucional desde la Constitución del 91 y ha garantizado que Colombia preserve el poder adquisitivo de la moneda y evite escenarios de hiperinflación que terminan afectando siempre a los más pobres, a los más vulnerables. Cuando el ministro de Hacienda o no entiende o se hace el tonto con la autonomía de la banca central, en el fondo está desconociendo un principio constitucional. Y además, me preocupa que el propio ministro de Hacienda, lo cual demostraría ignorancia económica, no se dé cuenta de que la razón por la cual el Banco de la República sube las tasas de interés es porque el propio gobierno no ha controlado los excesos en materia fiscal. Si tú desde el 2023 hasta la fecha has aumentado el déficit primario en más de 10 veces, el endeudamiento en más de un 50% y los costos de la deuda entre un 40 y un 70%, pues tú estás manejando mal las finanzas públicas. Cuando hay excesos fiscales, la presión sobre los precios existe y puedes subir los precios como efectivamente están subiendo, con el agravante de que ese aumento de precios pues lleva a un escenario de reflación, es decir, de más inflación. Al banco no le queda otra alternativa. Pero me preocupa que además, porque uno puede tener diferencias en una junta del banco, yo pude haber tenido diferencias en la junta, pero cuando el ministro pone en entredicho la autonomía de la banca central, se está metiendo con un principio de nuestra constitución política. Y además de eso, lo que esto significa es que de aquí en adelante pues no está creyendo en la institucionalidad. Pero esto confirma, entre otras, además, lo que ya sabíamos. El propio presidente de la República ha acompañado, y la fórmula de Cepeda y de Quilco están acompañando una reforma a la Constitución, una constituyente, que dentro de los capítulos tiene explícitamente la eliminación de la autonomía de la banca central. O sea, esto confirma lo que ellos quieren. Ellos lo que quieren es romper la autonomía de la banca central para supeditar la política monetaria, la política fiscal, poder gastar en exceso, pero ahora financiado por la maquinita del Banco de la República. Mire, hablando de todos estos temas económicos, una de las calificadoras más importantes, Standard & Poor's, rebajó la calificación de Colombia. También lo hizo con Ecopetrol. Si usted y Abelardo de la Espriella, que es el candidato a la presidencia, ganan las elecciones, ¿cómo van a hacer para recuperar la confianza
de Colombia en materia de inversión extranjera y en ese tipo de temas que son tan importantes como la calificación sobre el riesgo que tiene nuestro país? Lo que hay que hacer es ordenar las finanzas públicas que están destrozadas. Y hay que enviarle una señal a los mercados de cómo lo vamos a hacer. Lo que hemos dicho es, esto tiene que tener varios capítulos. Primer capítulo, una disminución del tamaño del Estado central. Esa disminución del tamaño del Estado central sería una demostración de que hay un compromiso de gobierno para tratar de ser más eficiente en el gasto público. Porque el modelo actual es insostenible. Si tú te gastas 545 billones y tienes ingresos por 300 billones, tienes un desfase de 245. Si eso es permanente, eso no es sostenible en el largo plazo. Segundo, toca tratar de recoger lo que está servido sobre la mesa. 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión, 80 billones en corrupción. Recoja la tercera parte, poco más de 100 billones de pesos. Hay que demostrar cómo lo podemos lograr. Y yo creo que se puede lograr. Y tercero, hay que buscar un mecanismo para darle, llamémoslo, fortaleza al Comité Autónomo de Regla Fiscal, para que tenga los dientes suficientes para decirle al gobierno, al Ejecutivo, al Legislativo, no, ese proyecto no. No, ¿por qué? Porque va en detrimento de las finanzas públicas. Y lo más importante en el ajuste fiscal es demostrarle a los actores internacionales que aquí hay una estrategia de crecimiento. Porque el mejor ajuste fiscal es crecer. ¿Y eso cómo se logra? Con una estrategia productiva, en mi opinión debería estar basado, y así lo tenemos en la campaña, en sectores como la agroindustria o agrotecnología, servicios basados en conocimiento, industria 4.0, energías renovables no convencionales y turismo sostenible. Recuperar de nuevo los hidrocarburos y la minería, sin miedo, y decirle a los colombianos, se reactivan los contratos de exploración de gas y de petróleo y se aplica el fracking, es decir, la exploración no convencional, en Colombia o en el exterior. Y de inmediato, primer decreto de gobierno, citar asamblea de Ecopetrol. La asamblea se realiza, cambiar la junta directiva y cambiar al presidente de Ecopetrol. Y arrancar una estrategia para recuperar la dimensión de largo plazo de esa entidad que se ha perdido, permitiéndole los contratos de exploración de gas y de petróleo, permitiéndole la exploración no convencional, ordenando lo operativo y financiero, revisando la burocracia que se ha venido metiendo dentro de la entidad, haciendo un ajuste también que permita generar una mejor reputación, porque hoy en día, con lo que está sucediendo, pues evidentemente hay un problema de fondo. Y demostrar una buena gerencia pública. Yo creo que se necesita gerencia pública en eso, en el manejo de la regulación en energía, en los servicios públicos, en la salud. Si tú le envías ese mensaje, y por eso voy a estar yo el 7 de agosto del 2026 en Washington y en Nueva York, con todo el equipo económico. Es decir, que Colombia podría estar frente a una forma distinta de ejercer el poder. No desde el discurso político tradicional, sino desde una lógica más estratégica y global. En este escenario, José Manuel Restrepo no asumiría un rol operativo dentro del gobierno, sino uno de alto nivel enfocado en decisiones que impactan el rumbo del país a largo plazo. Su papel giraría alrededor de algo clave: posicionar a Colombia como un jugador relevante en el escenario internacional. Esto implica liderar relaciones económicas con otros países, facilitar la llegada de capital extranjero y construir confianza en momentos donde la incertidumbre ha golpeado la imagen del país. Pero también va más allá de lo económico. Se trataría de identificar oportunidades en sectores donde Colombia aún no ha explotado su potencial. Tecnología avanzada, servicios digitales, innovación y nuevos modelos productivos. La idea es dejar de depender de lo tradicional y abrir espacio a una economía más moderna, conectada y competitiva. Al mismo tiempo, tendría incidencia en la forma en que el país se proyecta hacia afuera, cómo negocia, cómo se presenta y cómo compite frente a otras naciones. No sería quien ejecute políticas desde una entidad específica, sino quien ayude a definir hacia dónde deben ir. Un rol menos visible, pero con impacto directo en las decisiones más importantes. La apuesta es clara: menos protagonismo político interno y más enfoque en el posicionamiento global. el 7 de agosto, si ganan, no va a estar en la Plaza de Bolívar. Pues el 7 de agosto, después de la Plaza de Bolívar, nos vamos para Washington. Para estar allá el 8, Sí. el 8, con los inversionistas internacionales calificadoras de riesgo, sentado, presentando el plan de gobierno en crecimiento, el plan de ajuste fiscal y lo que vamos a hacer para crecer en otros sectores de la economía. Usted vino, doctor Restrepo, en un día con muchas noticias, anuncios económicos, y quiero devolverme a ese debate de control político en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, porque allí el ministro de Hacienda planteó la posibilidad de aumentar la meta de inflación del país y dijo que podría elevarse, que no pasaría nada a Colombia teniendo una meta del 4 o del 5%. ¿Cómo ve usted eso? Es una demostración de nuevo del desconocimiento de la autonomía de la banca central y de los propósitos de la banca central. En Colombia tenemos un rango de meta. Si el ministro de Hacienda ya está de acuerdo en que no vamos a cumplir nunca rango de meta, está reconociendo que vamos camino a un escenario de más inflación. Y el escenario que eso genera es falta de credibilidad en el manejo de la política monetaria. Cuando hay falta de credibilidad en el manejo de la política monetaria, los riesgos de hiperinflación o de aumento desbordado de la inflación son altos. A mí me preocupa que ha habido codirectores que están tomando decisiones con razones puramente ideológicas y no con razones técnicas. Me preocupa eso sobremanera, no solamente la posición del ministro, sino la posición de codirectores que lo están haciendo de esa forma. Yo creo que la Junta del Banco tiene que
pues recapacitar como junta en su totalidad. Me parece que el llamado de Leonardo Villar es totalmente atípico y extraordinario. Yo nunca había visto un gerente del Banco de la República haciéndole ese reclamo al ministro de Hacienda. Esto es totalmente distinto a la historia que hemos tenido en este país y es un rompimiento brusco con esa institucionalidad que ha tenido nuestra nación. Mire, reforma tributaria sí o no, porque el presidente Gustavo Petro la ha anunciado en los últimos días varias veces. La anunció por cuenta de esa discusión que tiene muy dura con el Banco de la República, pero también la anunció diciendo que si no la pasan, entonces va a presentar una nueva emergencia económica que se ha caído también. La última se cayó allí en la Corte. ¿Cómo resolver ese tema o qué hacer frente a la necesidad sí de resolver un hueco fiscal que tiene hoy el presupuesto nacional, que es de más de 16 billones, pero sin tener que hacer todas esas volteretas que ha terminado haciendo el presidente Gustavo Petro con emergencias económicas que se caen porque no hay hechos sobrevinientes, con amenazas de nuevas reformas tributarias? Lo primero es que el gobierno tiene que volverse serio. Es decir, no es serio presentar una reforma tributaria o una emergencia económica a un mes de entregar gobierno. Que respeta al siguiente gobierno. Ya verá el siguiente gobierno cómo va a entrar en una solución del problema. Entre otras, además, porque el problema lo ha generado el propio gobierno. Como yo lo decía antes, en 2023 el déficit primario era menos 0.3%. En 2025 es menos 3.5%, más de 10 veces. Y esto es el resultado, entre otras, además de un aumento desbordado en gastos públicos, sobre todo en gasto de funcionamiento. Solo entre 2022 y 2025, los gastos totales del presupuesto nacional han crecido en 190 billones de pesos. Y de ellos, 155 son en gastos de funcionamiento, donde está la burocracia estatal. Entonces, lo que eso indica es que el camino para enfrentar este desafío es controlar todo ese desbordado aumento del gasto de funcionamiento, donde están burocracias ineficientes, gastos que no tienen mayor impacto, que tienen que controlarse. Porque es que si no hacemos eso, nosotros vamos a vivir en un escenario de país que no se puede sostener con la deuda pública, que entre otras ya llegó al nivel más alto en la historia de Colombia, incluso comparable con el año de pandemia, al orden de una deuda bruta de casi el 65% del PIB. Estamos al borde de estar en un límite de explosión de deuda. Colombia está en un momento decisivo. No se trata simplemente de elegir nombres o rostros, se trata de definir el rumbo del país en los próximos años. Y cuando analizamos propuestas como la de José Manuel Restrepo, lo que vemos no es solo una candidatura, sino una visión distinta de cómo debería funcionar el poder. Por un lado, hay una apuesta clara por reorganizar la forma en que Colombia se conecta con el mundo. La idea de tener un vicepresidente enfocado en atraer inversión, generar confianza internacional y abrir nuevas oportunidades económicas no es menor. En un contexto donde la credibilidad del país ha sido golpeada, este enfoque busca recuperar terreno y proyectar una imagen más sólida hacia el exterior. Sin embargo, también hay preguntas importantes que no se pueden ignorar. Un rol sin funciones ejecutivas directas puede ser tan poderoso como ambiguo. Todo dependerá de la capacidad real de influir en las decisiones del gobierno y de que esa coordinación entre presidente y vicepresidente funcione sin fricciones, porque si esa conexión falla, el modelo pierde fuerza. En el frente económico, las propuestas apuntan a disciplina fiscal, reducción del gasto innecesario y fortalecimiento de sectores productivos. Es un camino que busca estabilidad, pero que también implica decisiones difíciles. Ajustar el tamaño del Estado, combatir la corrupción y recuperar recursos no es sencillo y requiere voluntad política real, no solo discurso. En lo social, el enfoque plantea mantener apoyos clave, pero redirigirlos hacia el mérito y la productividad. Aquí se abre otro debate profundo. ¿Cómo equilibrar la ayuda social con la exigencia de resultados sin dejar atrás a quienes realmente lo necesitan? Porque el riesgo de cualquier reforma es perder de vista la realidad de millones de colombianos. Y en temas como seguridad y salud, el mensaje es claro: corregir lo que no está funcionando y recuperar el control. Pero nuevamente, el reto no está en el diagnóstico, sino en la ejecución. Colombia ha escuchado muchas veces soluciones bien planteadas que luego no logran materializarse. Tal vez uno de los puntos más fuertes de esta propuesta es su discurso de independencia frente a la política tradicional. La idea de no depender de partidos y mantener coherencia suena atractiva para un país cansado de las mismas prácticas, pero también plantea un desafío enorme. Gobernar sin esas estructuras puede ser más complejo de lo que parece. Al final, lo que queda sobre la mesa es una propuesta ambiciosa, con una visión clara hacia el futuro, pero que deberá enfrentarse a la realidad de un país con problemas estructurales profundos. No es solo una discusión sobre si las ideas son buenas o malas, es una discusión sobre si son viables, si tienen el respaldo suficiente y si realmente pueden ejecutarse en un entorno político tan complejo como el colombiano. Porque en política no gana la mejor idea,
gana la que se puede convertir en realidad. Y ahí es donde está el verdadero desafío. Ahora, la decisión no está en los candidatos, está en los ciudadanos. ¿En qué modelo de país quieren? ¿En qué tipo de liderazgo creen? ¿Y en qué camino están dispuestos a apostar? El futuro no se define solo en los discursos, se define en las decisiones que se toman hoy. Y Colombia, una vez más, está frente a esa elección. Si este contenido te ayudó a entender mejor lo que está en juego, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ningún análisis. Dale like a este video para que más personas puedan verlo, compártelo con tus amigos y déjame en los comentarios tu opinión. Quiero leerte. Aquí no solo informamos, aquí construimos debate.